El concepto de diversidad, ¿qué diría yo? Ya se han dicho muchas cosas. Lo único que quiero significar es que es muy difícil en un sistema educativo, no solamente el español, sino el sistema educativo como institución, diríamos, de creación occidental, entre comillas, es una vocación de homogeneización social. Surge para eso, todos lo sabemos. Por lo tanto, todas las dificultades que surgen cuando se visibiliza la diversidad no es un problema de los que suponemos diferentes, es un problema del sistema, que está hecho para uniformizar, para homogeneizar. Entonces nos cuesta mucho, hay como una especie de inercia homogeneizadora que nos empuja continuamente, pues eso, a tratar, por ejemplo, la idea de nivel. Hablamos del nivel y el momento en que hay que adaptarse a diferentes niveles, parece que se nos caen los palos del sombrajo y ya se ha desarticulado todo, ¿no? Pues realmente diferentes somos todos. Por otra parte, me gustaría también simplemente decir que la diversidad se presenta ahora como algo novedoso simplemente porque se visibiliza más, pero no es ninguna novedad. Pero no solamente porque la diversidad no, como ya se ha dicho ya repetidas veces aquí, en las cuestiones, diríamos, étnicas, culturales, religiosas, sino pues etarias, por ejemplo. Es decir, yo soy diferente naturalmente de algunos, sobre todo estos niños que hay aquí delante, en cuanto a la edad, y sin embargo nos hemos comunicado. Por lo tanto, no es algo que haya que, diríamos, que temer, sino al revés, algo que nos ofrece el reto de superarnos a nosotros mismos para poder encontrarnos con el otro. El concepto de asimilación y de integración, pues tampoco quiero extenderme demasiado, sino simplemente significar cómo lo que realmente se está llamando integración en muchísimos de los casos, ya se ha dicho también, ya lo sé, es pura y simple asimilación cultural, cultural e incluso generacional. El currículum que se está ofreciendo es el conocimiento no que hoy se puede encontrar inmediatamente yendo a las fuentes actuales, sino el currículum del pasado, el currículum ya, digamos, arqueológico, casi diría, ¿no? No es que no haya que conocer la historia, todo lo contrario, sino que hay que ponerse más cerca de lo que realmente está pasando. La importancia que tiene, para no hacer precisamente asimilación, el que nosotros nos integremos. Es decir, tenemos que decir, si hay un porcentaje ya importante de personas que no han nacido aquí, o que nacieron aquí pero eran muy pequeñitos y por lo tanto están todavía muy aferrados a la cultura familiar, aunque quieren incorporarse, como se dijo esta mañana, cuanto antes a la cultura de su grupo y de la sociedad donde viven, naturalmente hay que esforzarse por comprender en qué nosotros también estamos transformándonos. Es decir, nuestra identidad, si la vemos de manera esencialista, es como quieren verla quienes dicen que es que algunos líderes de opinión, que luego trascienden mucho por los medios, es que vamos a perder nuestra identidad, se dijo en Cataluña, o lo dice por ahí también, sobre todo en campañas electorales, curiosamente. Nos estamos transformando todos. ¿Por qué? Pues porque hay un nuevo demos. La sociedad no es la misma que hace 20, 30 años y mucho menos 50. Es decir, estamos con una composición plural que nos obliga a todos, afortunadamente, a reconsiderar cuál es nuestra identidad. De los estudios sociológicos que definen el concepto de integración, a mí me ha llamado mucho, poderosamente, la atención las dimensiones de la integración que hacen algunos sociólogos como Arango, por ejemplo, como Heckman, donde hablan, bueno, pues de una integración cultural, otra estructural, otra identitaria y varias más, ¿no? Pero a mí me llama mucho la estructura, me llama mucho la atención la integración estructural. Coinciden ambos sociólogos en decir que depende la integración estructural de tres factores fundamentales. Uno, el acceso a la educación con las mismas posibilidades de éxito que el resto de la población. El segundo,
el acceso al mercado laboral, también con las mismas oportunidades que el resto de la población. Y el tercero es los derechos políticos, que ya se habló ayer aquí. Entonces, si tenemos en cuenta los dos primeros, solamente los dos primeros, hay que tener el tercero, por supuesto, pero los dos primeros en lo que nos compete a los que nos dedicamos a la educación, tenemos alguna responsabilidad sobre cómo se gestiona todo esto de la educación, vemos la tremenda importancia que tiene el hacer una educación que sea para todos, que no se base, como ha dicho muy bien Ramón, en ocurrencias, que esté fundamentada en lo que realmente es una educación de calidad. Una educación de calidad que no es la famosa excelencia, palabra horribilis que yo ya no la quiero más, no porque no tenga un contenido en el diccionario importante, sino porque se ha usado de tal manera que ya está manoseada. Pero sí una educación de calidad en el sentido de más equidad, de mayor aprovechamiento del potencial y de la capacidad de cada persona, etc. Por lo tanto, la propia escuela se convierte en sí misma en un mecanismo de exclusión si no atiende realmente a esas cosas. Ahora hablamos de inclusión. Hasta hace poco estábamos hablando de integración, incluso utilizamos los términos de manera, algunas veces, un tanto ambigua. Pues es importante marcar la diferencia, ¿no? Entre otras cosas porque la realidad es la que crea el lenguaje, aunque también, en fin, decía el filósofo, ¿no? Wittgenstein, que decía que el lenguaje crea realidad también, por supuesto. Pero la realidad es que cuando se habla de integración, cuando empieza a hablarse de integración, ahí he puesto de los 70 a los 90, un margen muy amplio porque me refiero en algunos países de Europa y en Estados Unidos se empezó a hablar de integración en los años 70, incluso antes, ¿no? Pero en España se empieza a hablar en el 85, concretamente cuando se pone en marcha el programa de atención a la diversidad de alumnos con necesidades educativas especiales, que luego se plasmaría en la LOCSE como un principio ya generalizado. Entonces, en la integración lo que ha ocurrido es lo siguiente: se ve una escuela o una sociedad supuestamente y equivocadamente homogénea y viene alguien que no encaja, porque le vemos como alguien que no es como el perfil tipo, ¿no? Como el patrón. Y entonces inventamos recursos, inventamos adaptaciones curriculares, es decir, lo que yo llamo ortopedia pedagógica, pero que no modifica en absoluto la estructura fundamental del sistema. El sistema sigue siendo el mismo. Y entonces, por eso es por lo que se ha empezado a hablar de inclusión, porque la integración seguía, a pesar de los programas de integración, que no digo que esté mal, pero no se han conseguido los resultados que se esperaban. Entonces ahora hablamos de inclusión en el sentido de hacer una escuela mejor para todos, de una escuela que no excluya, en definitiva. Entonces lo que hay que modificar es el sistema. Cada uno en su realidad, su medio escolar próximo, incluso si analizamos todo el sistema, ¿dónde estamos? ¿En la integración, en la asimilación o en la segregación? Cada uno que se responda. Por supuesto, la respuesta no es igual en todos los sitios que analicemos, pero en general yo diría que estamos más en la asimilación. Yo creo que hay una distancia que hay que salvar, hay que acortar entre el discurso oficial de las políticas educativas y las prácticas. O sea, por una parte, el discurso oficial, si vemos la LOE, pues, tanto en su preámbulo como en los capítulos del título segundo, donde habla de no solamente en el título que se dedica a las necesidades específicas y demás, sino en los diferentes, cuando habla de las diferentes etapas educativas, sobre todo en la enseñanza básica, obligatoria, los términos que utiliza es equidad, inclusión, igualdad, no discriminación, etcétera, etcétera. Luego, aparte del discurso normativo, está el discurso, diríamos, pedagógico o el discurso de las directrices generales que emanan de las administraciones educativas, y se insiste en esto, depende también de qué administración educativa, si hablamos de comunidades, con mayor o menor énfasis. Pero como se sabe qué es lo que se lleva, qué es lo políticamente correcto, ese discurso existe.
Otra cosa es qué es lo que vemos en la realidad. Entonces yo lo que veo en la realidad es que, por una parte, no existe, primero porque hay problemas estructurales. Es decir, no se puede estar hablando de respeto a la diversidad cuando se está manteniendo un sistema que dualiza a los centros y a los estudiantes. Es decir, una enseñanza pública para los pobres, para los inmigrantes pobres. Curiosamente, yo estoy observando, en nuestros estudios estamos viendo cómo está incrementándose, a pesar de que siga manteniéndose, como ha dicho esta mañana Xavier yo, el desequilibrio entre escolarizados de origen extranjero en centros públicos y privados, sigue siendo, en fin, muy grande la diferencia, ¿no? Hay mucho más en los públicos, pero se está incrementando un poco más en los privados concertados, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es la que yo tengo más conocimiento, por dos razones. Una de ellas porque, o la principal, es que a medida que se va regularizando la población y a medida que va normalizándose en el sentido de vivienda, trabajo, ocupación de los padres, etcétera, los hijos van adoptando, la familia va adoptando los mismos patrones de escolarización que la población autóctona. Y entonces, como lo que se está favoreciendo en mi comunidad, desde luego, esto es absolutamente, en fin, aquí, bueno, aunque no seáis de Madrid alguno, lo conocéis, es absolutamente privilegiada la atención a la enseñanza concertada, privada, concertada, pues eso es lo que está ocurriendo. Entonces, cada vez ves cómo se van escolarizando más. Por una parte eso, esa dualización. Por otra parte, cómo se puede estar hablando de respeto a la diversidad, aunque lo digan las instrucciones de comienzo de curso de todos los años, en mi comunidad y en otros discursos también de otras administraciones, cuando estamos viendo que en los centros sostenidos con fondos públicos, sean públicos de iniciativa pública o privada, existe una religión que, sin obligar al estudiante, obliga al centro a ofrecerla. Eso es una discriminación absoluta que no tiene nada que ver con el respeto a la diversidad. Y podríamos poner muchos más ejemplos. Entonces, lo que llega al final, al imaginario y al concepto de diversidad, de convivencia, etcétera, es que, bueno, que sí, todo esto sí, pero manteniendo siempre los privilegios de los que siempre han tenido la voz y el poder, ¿eh? Entonces, por ahí no creo que estemos cumpliendo lo que dice el discurso. Por otra parte, y termino ya, ¿me das un minuto? Sí, te prometo que termino. Por otra parte, y por último, están las medidas que se ofrecen. Son medidas fundamentalmente específicas, como he dicho antes, ortopedia pedagógica. Si los estudiantes no tienen competencia comunicativa en la lengua de instrucción de la escuela, hacerle a toda otra, o sea, como si dependiese de ese factor lingüístico su posibilidad de inclusión o de integración. Como ya se ha dicho esta mañana aquí, es una cosa importante, que duda cabe, pero ni mucho menos la única, y yo diría, apoyándome en autoridades que han estudiado mucho este tema, como por ejemplo Ignasi Vila, en otros países Jim Cummings, por ejemplo, o Elizabeth Coello. Es decir, no se puede cifrar en esto. Es decir, el estudiante que está segregado en un aula, cuando se va a incorporar a su aula de referencia, primero, no ha aprendido la lengua vehicular, sea castellano, catalán o lo que sea, no lo ha aprendido en el nivel de competencia académica. Puede, lo que se llama, tener competencia comunicativa, pues eso, para el recreo, para charlar, pero no para poder seguir el lenguaje abstracto, y no solamente el lenguaje, sino también los procesos lógicos que implica el seguimiento de una disciplina, un área de conocimiento. En fin, todo esto, claro, muchos, cuando digo esto, algunas veces no me han tirado tomates, pero
alguien, si los hubiera tenido cerca, me los hubiera tirado, sobre todo profesores. Dice, bueno, si es que lo que queremos es que lleguen al aula sabiendo español. Digo, sí, sí, pero es que no lo saben. Porque nosotros en mi grupo hemos hecho estudios, ahora estamos cerrando uno, en el que hemos estado haciendo el seguimiento desde el año 2003-2004, en el que se comenzó en la Comunidad de Madrid a desarrollar el programa llamado Escuelas de Bienvenida, que consiste en aulas de enlace, aulas lingüísticas, y lo que hemos visto es que cuando terminan en el aula de lingüística, después de 9 meses máximo, la mayor parte siguen asistiendo a compensatoria, muy pocos acaban la secundaria en institutos, muy pocos llegan a los ciclos de grado medio y ya infinitamente mínima es la proporción que llega al bachillerato. Naturalmente algunos llegan, por supuesto, pero de luego no por la ayuda de la escuela, fundamentalmente. Será por otras cosas. Y otra de las consecuencias penosísimas de esta práctica es el que deja a los profesores ordinarios, a los profesores que no son los que se les encomienda esa tarea de desarrollar la capacidad lingüística vehicular del niño, no se preocupan. Es decir, no, ya tengo una persona que me resuelve esto, tú me lo das ya con el idioma aprendido. Cuando eso sabemos que es una competencia o una responsabilidad de todo el profesorado.